ideas claras. Título del mensaje de hoy y vamos a ver enseguida además por qué ese título. Cuando nosotros leemos las cartas de Pablo, cualquiera, no solo la de Efesios, o la carta a los Efesios, en todas las epístolas de Pablo podemos distinguir cómo él tiene claro algunos conceptos, algunas ideas, valga la redundancia justamente, tiene claro algunas cosas que no siempre todos las tenemos igualmente claras. De hecho, justo se acaba de leer un pasaje del apóstol Pablo a Timoteo. No sé si ustedes ya no usan esta expresión de tenerla clara, ¿no? Sí, ya no. Nosotros, viejos, decíamos que alguien la tiene clara cuando, ¿cómo la usaban ustedes esa expresión? Cuando domina algo, sí, muy bien. ¿Qué va? Cuando está seguro, claro. Cuando algún niño, por ejemplo, hacía alguna cosa solito, barre, por ejemplo, y ya la tiene clara, sabe cómo agarrar la escoba, sabe juntar en la palita, que tiene algunas cosas resueltas. Y a eso nos referimos cuando leemos que Pablo tiene algunas ideas claras respecto a lo que significa el cristianismo, la vida espiritual, Dios, el llamado, la iglesia, este mundo en relación con todo lo dicho recién. Y acá, en este capítulo 3 de Efesios, nosotros vamos a ver el así que hay una bifurcación del pensamiento de Pablo. Él viene escribiendo sobre algo, él se prepara para escribir sobre un tema nuevo, pero en el momento en que empieza ese tema, viene un nuevo pensamiento a su mente y él decide dedicarle un tiempo a ese nuevo pensamiento que llegó a su mente. Y eso es lo que tenemos en los versículos 1 al 13 del capítulo 3. Y Pablo va a retomar el tema que venía hablando de la unidad de la iglesia y demás en el versículo 14. Una de las características de la epístola a los Efesios es que es una carta con un estilo literario diferente al resto de las cartas de Pablo, por varias razones, y una de ellas es que la carta a los Efesios tiene oraciones muy largas y extensas. Nosotros en nuestro idioma no lo distinguimos a eso, pero en el idioma original son grandes eh, cuerpos, bloques que constituyen una sola oración y además con una técnica que sí era frecuente en el tiempo de Pablo, que es sumar muchas palabras para reforzar una misma idea. Entonces, por eso nos encontramos con pasajes como los que hemos leído hasta ahora, hablando de la supereminente grandeza del poder de Dios, que vamos a leer más adelante. Y acá ocurre algo parecido. Pablo va a usar palabras y expresiones que en su contexto están transmitiendo una idea muy profunda. Así que no vamos a tomar todos los versículos, ni los 7 que leímos recién, ni mucho menos los 13 versículos del capítulo 3, sino solamente los primeros 3 versículos de Efesios 3, para ver de qué se tratan esas ideas, esas nociones que Pablo en su mente y en su corazón, por el Espíritu Santo, por supuesto, tiene muy, muy claras, muy asumidas y que nosotros también deberíamos tenerlo de la misma manera. Y vamos a volver a leer los primeros 3 versículos para tenerlo claro. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes, los gentiles, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. De esas palabras, yo quiero notar 4 conceptos claros de Pablo y que espero sean para nosotros también. En primer lugar, y especialmente hoy que justo acabamos de hablar por Lucas y la nueva etapa que comienza, lo primero que Pablo tiene claro es su identidad en Cristo Jesús. Y que esto aplica para todos los creyentes. La identidad de todo cristiano cuando está en Cristo. Incluso mire cómo inicia la carta a los Efesios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él sabe quién es, él sabe que él es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Eso lo podemos aplicar para todos nosotros, en un sentido porque todos somos apóstoles de Cristo, no de la misma manera que Pablo lo era, pero sí porque todos tenemos este llamado apostólico o la misión apostólica que Cristo dio a la iglesia, pero también en ese llamado específico que cada uno recibe, que yo soy en Cristo Jesús. ¿Cuál es tu llamado? Por ejemplo, aquí hay algunas
personas que son enfermeras, y si ese es el llamado del Señor, dirán, yo soy enfermera de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Los que son docentes, si ese es su llamado, dirán, yo soy docente de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Soy músico de Cristo por la voluntad de Dios. Y luego sigue expresándose en el versículo 1, no solo tiene conciencia de su llamado, sino que ahora habla de la naturaleza de la iglesia. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Hay la gran diferencia entre ser de Éfeso y estar en Éfeso. Una gran diferencia entre ser argentino y estar en Argentina, o ser posadeño y estar en Posada. Que la naturaleza que Pablo intenta destacar es, ustedes son santos y fieles en Cristo Jesús, esos son ustedes que están en ciudad, cumpliendo una función, en un tiempo específico, en un contexto puntual, pero su naturaleza, su identidad, está marcada por otra cosa. Está marcada por la elección, por la imagen de Cristo en ustedes. Y acá en el capítulo 3, Pablo vuelve a expresar de nuevo ese concepto de su identidad. Yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Solamente tomando en cuenta los textos que ya hemos leído, en capítulo 1 y capítulo 2. Miren, que Pablo habla de sí mismo como apóstol de Jesucristo, como lo leímos recién, pero no es lo único que él dice acerca de la identidad de los creyentes. Dice que los cristianos son bendecidos en Cristo, capítulo 1, versículo 3. Escogidos en Cristo, capítulo 1, versículo 4. Adoptad mediante Jesucristo, capítulo 1, versículo 5. Dios es mi Padre. A veces lo decimos con cierta liviandad, cuando deberíamos tomar tal vez más conciencia del valor de lo que significa que Dios es mi Padre mediante Jesucristo. Unido a Cristo y reconciliado por medio de Cristo, capítulo 1, versículo 10. Resucitado y vivo en Cristo, capítulo 2, versículo 5. Gobernando junto con Cristo, capítulo 2, versículo 6. Y ahora entonces, prisionero de Cristo. Insisto, Pablo tiene muy en claro cuál es la identidad del creyente, cuál es su naturaleza, su posición, su realidad espiritual, y con eso viene otra cosa, que es pensar bien de la circunstancia que está viviendo, porque su identidad le permite ver desde otra manera, o la conciencia de quién es en Cristo, le permite ver de otra manera su condición. Porque él está preso por causa de su llamado. Pablo está preso no porque estafó a alguien o que haya robado alguna cosa o porque hizo algún crimen. Él está preso por causa del evangelio. Entonces, esa prisión para él es el resultado de ser obediente a su llamamiento. Y por eso, él no ve la prisión, no ve la cárcel como un problema, como una situación para angustiarse. No habla de ello con dolor, sino que lo considera un privilegio. Y no solo en esta carta, sino en todas las epístolas de Pablo que hemos leído ya, cuando él habla de sus prisiones, lo hace con gozo, lo hace con esperanza, porque él espera salir de allí y encontrarse con la iglesia, o si no, como él mismo lo dice, ya estoy listo para ser sacrificado, ya he corrido la carrera, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, yo estoy resuelto, porque tener clara mi identidad me ha permitido vivir bien los años que Dios me ha concedido vivir en la fe. Porque, como lo diría en 1 Corintios 9, no estuve peleando como quien da golpes al aire, ni corriendo como quien no tiene meta. Estuve enfocado porque sé quién soy. Yo sé a qué me llamó Dios por medio de Jesucristo, y entonces los años que me he dedicado a vivir para Él, los he vivido bien. Ya estoy preparado. Si toca estar preso hoy, pues que sea para la gloria de Dios. Como Él les escribe a los filipenses, sé tener abundancia y sé tener escasez, sé tener de todo y también sé tener hambre, perdón, y también he aprendido a estar saciado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, esto es lo primero que él tiene claro que podemos ver de estas palabras. Él se expresa como prisionero de Cristo Jesús. En el idioma original, él escribe en una forma, un modo que se llama modo genitivo de posesión,
que indica que Cristo es quien lo tiene prisionero a él. Así que Pablo no se considera prisionero de Roma, aunque es Roma quien lo ha juzgado, aunque hay un soldado romano vigilándolo y que estaría Pablo encadenado a ese soldado romano. No, él sabe, no es Roma quien me ha encarcelado, quien me tiene prisionero, es Cristo quien me tiene prisionero. Si le pasara, si Pablo viviera en tiempos actuales, tal vez él podría quedarse sin trabajo por causa de su llamado. Y entonces él diría, soy desempleado Cristo por ustedes los gentiles. Podría haber perdido alguna relación por causa de ser fiel a su llamado. ¿Sí? Padres, hijos. Y él diría, soy huérfano de Cristo. Porque lo que estoy viviendo, lo vivo en él, es la consecuencia, el resultado, es la condición que le corresponde a obedecer al llamado. Así que aquí, por supuesto, dos preguntas. La primera es si la condición que yo estoy viviendo es el resultado de obedecer a mi llamado en Cristo, porque por ahí estoy viviendo alguna, capaz yo también estoy preso, pero porque me metí en una estafa piramidal, salió mal, y entonces yo no podré decir prisionero de Cristo, no prisionero, ¿por qué? El sistema Kant. Bien importante, el ejemplo es puro, pero la pregunta sigue siendo real. La condición en la que yo me encuentro, ¿es el resultado de la obediencia a mi llamado? Si la respuesta es no, bueno, uno se puede arrepentir. Si la respuesta es sí, entonces qué invitación más maravillosa a ver mi condición desde mi identidad. Estoy acá porque le pertenezco a Cristo. Estoy así como estoy donde estoy, porque es Cristo quien guía mi vida. Por supuesto, es mucho más fácil, miren qué obviedad, ¿no? Es mucho más fácil responder al llamado cuando sé que es lo que Cristo quiere de mí. Claro, porque todos pensamos, a grandes rasgos, Dios quiere que le sirva. Y eso, claro que es cierto, pero no todos somos llamados a servir de la misma manera. Así que la segunda idea que Pablo tiene muy clara es cuál es el objeto de su llamamiento. Es decir, a quiénes les sirve él. Y está ahí mismo, en la misma frase. Les dije que esta es una extensa oración del 13 versículo. Yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Hay una palabra muy curiosa aquí en el idioma original, porque por lo general, cuando cuando leemos textos que hablan de por, o para, o hacia, se usa una preposición, griega, que es la palabra pros, de donde viene nuestra palabra pro templo. Es decir, ¿no? Cuando vamos a hacer una actividad pro templo, es una actividad que tiene como fin la construcción, la reparación del templo, sufrir un daño después, lo que sea, ¿no? Como ahora en Bahía Blanca. ¿Qué? Pero aquí no se usa esa preposición, sino que se usa otra palabra que también la tenemos nosotros en nuestro idioma, y que es la palabra hiper. Y la diferencia es que hace un énfasis distinto. Pablo no está diciendo yo estoy preso de Cristo Jesús por culpa de ustedes los gentiles, porque no me queda otra, porque les sigo a ustedes. Está diciéndoles yo estoy preso de Cristo Jesús para ustedes los gentiles, en beneficio de ustedes, para su provecho y desarrollo. Por ejemplo, Meyer traduce esa expresión para que vuestro desarrollo cristiano avance hacia la meta. Benson lo traduce como para vuestro beneficio, para afirmar vuestras bendiciones. Claro, porque lo que acaba de escribir Pablo en textos anteriores fue que ahora los gentiles han sido unidos al pacto que había sido inicialmente con Israel por medio de Jesucristo, y les escribió que hay bendiciones que eran antes solo para Israel y para algunos prosélitos, pero que ahora son universales por Jesucristo. Y entonces Pablo dice, para que ustedes puedan vivir en esas bendiciones y crecer en ese pacto y desarrollarse en la fe, es que yo estoy preso. ¿Cómo es que Pablo entiende que su cárcel sirve para la edificación de la iglesia? No lo dice el texto, él mismo no lo explica ahí, así que nosotros podemos especular un poco. Bueno,
quizás porque él ahora puede dedicarse a escribirle las cartas que tenía pendiente hacerlo, es lo que piensan algunos, o porque cree que su ejemplo puede inspirar el servicio de otros. No lo sabemos, pero lo importante por ahora es que Pablo entiende que él está al servicio de la iglesia gentil. Es el objeto de su llamamiento. Y, de hecho, los versículos que siguen, abajo de lo que tenemos nosotros recién leído, reafirman justamente ese pensamiento. Fíjense, leemos rápidamente lo que leyó Mirta, versículo 4, leyendo lo cual ustedes pueden entender cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, en este tiempo, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. ¿Cuál es ese misterio que se nos ha dado a conocer? Versículo 6. Que los gentiles son, ¿qué cosa? Muy bien, ¿qué significa coheredero? Que hereda junto con Israel, muy bien, coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y vuelve a decir en el versículo 7, de lo cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Claro, Pablo sabe que ha sido llamado por Cristo a ser apóstol, pero además sabe que específicamente ha sido llamado a ser apóstol de los gentiles. Entonces yo les dije que vemos en Pablo, en estos pasajes, de la mano del apóstol Pablo, ideas claras. Y acá viene la otra pregunta. ¿Tenemos nosotros tan claro cuál es el llamado de Dios para nuestras vidas? Que le sirva, claro, ¿y cómo? ¿En qué? A veces perdemos tiempo sirviendo en cosas que no es donde el Señor nos quería, tiempo, fuerzas, paciencia. Y por lo general, cuando nos dedicamos a servir en cosas donde el Señor no nos quiere, porque no nos ha dado dones, no nos ha dado la vocación, porque lo hacemos porque sentimos alguna especie de obligación tal vez, lo que ocurre es que lo hacemos mal, sin ganas, lo hacemos carnalmente porque estamos sirviendo en nuestras fuerzas y también trae desgaste para nosotros, para la iglesia, para las relaciones en la iglesia. Entonces es una gran pregunta para hacernos y, por supuesto, una gran respuesta que tener. Si sabemos exactamente en qué nos quiere usar el Señor. Y esto es muy interesante también, y es que el apóstol Pablo siempre se expresa con un profundo amor por los judíos. Hace un tiempo atrás, en un estudio bíblico, José leía un texto de Romanos, si no me equivoco, en el capítulo 6 o 9, donde Pablo decía, quisiera yo mismo ser anatema con tal de que el pueblo de Israel fuese heredero de las bendiciones. Pablo habla con amor, con respeto, pueblo judío. Sin embargo, eso no lo lleva a confundirse. No confunde su llamamiento. Dice, por supuesto que mi pueblo es la niña de los ojos de Dios. ¿Cómo quisiera yo que el pueblo judío pudiera responder al evangelio de Cristo y ser salvo? Sin embargo, mi llamamiento es para con los gentiles. ¿No le predicaba a Pablo a los judíos? Sí, pero su mayor inversión estaba en los gentiles. ¿Nunca se presentó Pablo entre los judíos? Claro que sí, pero su mayor esfuerzo se lo dedicaba a los gentiles. Había entendido cuál era su llamado específico. Tenía esta idea muy clara. Para él, para Pablo, servir a Cristo no es un asunto aleatorio, no es que, bueno, sirvo y a ver lo que toque, sino que él no le da lo mismo cómo servir. No es que, bueno, sirvo y es lo mismo si barro, o si canto, o si enseño, o si hago Boy Scout, o si... Lo importante es servir. Lo importante es responder al llamado específico del Señor, en eso que Él quiere que haga. A veces, lo que el Señor espera que hagamos y nos pide que hagamos resulta incómodo. Entonces, también puede ser que nos encontremos sirviendo en cosas que el Señor no quiere, porque lo que Él quiere no estamos dispuestos a darlo. ¿Les ha pasado a algún personaje en la Escritura? Me ha pasado a mí durante un buen tiempo, donde mi conciencia me persigue, porque lo que el Señor me pedía no era lo que yo quería para mi vida. Tenía planes eran muy buenos, según mi propia perspectiva, mi carrera, todo estaba muy bien organizado, pero lo que el Señor quería era otra cosa.
Y yo estaba como Jonás, escapándome también, hasta que ya no se puede más. Quizás sea lo que le pasa a alguien en este tiempo. Entonces, no da igual servir al Señor como sea. Es una buena pregunta para hacernos, e insisto, una importante respuesta para tener claro en el corazón. ¿Qué es lo que el Señor quiere de mí? Eso es lo que Él espera que yo le... Pablo sabe específicamente qué quiere Cristo de él. ¿Tenemos nosotros esa misma claridad? Así que en un versículo, en el versículo 1 del capítulo 3, y en una expresión de Pablo, que es parte de una oración más larga, ya vimos que él tiene claro su identidad en Cristo, tiene claro también junto con eso su condición, la ve a través de su identidad, y sabe cuál es el objeto de su llamamiento, los gentiles y no otros. Lo tercero, la tercera idea que Pablo tiene en claro es que el ministerio es administración de la gracia. Leemos en el versículo 2, si es que han ido de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con los gentiles, claro, para con los gentiles. Esta es una expresión en el apóstol Pablo que forma un pensamiento circular. En el idioma original hay dos palabras que también son conocidas para nosotros. Una es caris, por supuesto, caritas, gracia. Y la otra palabra que se tradujo como administración es la palabra oikonomian, griego, que de ahí viene nuestra palabra economía. ¿Qué es la economía? ¿Por qué lo miran al Señor? La economía, la economía es básicamente la administración, pero en términos de en la época de Pablo, la palabra oikonomian implicaba también una gestión, planificación, bueno, hoy también debería ser así, una gestión, una planificación, un orden de las cosas. Y lo que constituye el pensamiento circular que les digo es la pregunta que surge cuando leemos la administración de la gracia de Dios que me fue dada. La pregunta es, ¿qué le fue dado a Pablo como un don? ¿La gracia o la administración de la gracia? O las dos cosas. La construcción gramatical, es decir, cómo está formada la oración, indica que lo que le fue dado a Pablo es la gracia, pero el pensamiento circular aparece aquí, porque la gracia, ¿para qué le fue dada? Claro, la acaba de decir ahí, ha recibido gracia para llevar a los gentiles el mensaje de la gracia que le ha sido dada, para llevar a los gentiles el mensaje de la gracia que ha sido dada, y ese es el pensamiento circular. Entonces, muchos en realidad se hacen la misma pregunta, ¿qué fue lo que le lo dado a Pablo como un don? En realidad ambas cosas estarían correctas, tanto la gracia como la administración de la gracia, pero aunque en ese texto no esté claro, hay otros pasajes que sí dicen lo mismo. Claramente, el ministerio es administrar la gracia de Dios. Por ejemplo, en el mismo capítulo 3, versículo 10, ahora lo va a volver a decir, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. La sabiduría de Dios es lo que Pablo está hablando aquí como la revelación del plan eterno de Dios en Jesucristo, es la sabiduría que Dios no la va a revelar por medio de ángeles, podría hacerlo, pero no lo quiso hacer así. Dios me la ha dado a revelar por medio de profetas del Antiguo Testamento resucitados para estos tiempos. También pudo haberlo hecho Dios. ¿Qué les parece si Dios resucitara a Samuel y a Elías? Sería bueno, ¿no? ¿Cómo respondería el mundo si viera a Samuel y a Elías predicando? Qué raro sería eso. Sin embargo, aunque Dios puede hacerlo, no me cabe ninguna duda, la decisión soberana de Dios es darle a la iglesia, a su iglesia, la administración de su sabiduría. Y el que sí lo explica así explícitamente, valga la redundancia, es el apóstol Pedro, que seguramente ustedes ya conocen esto. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, donde es uno de los 4 textos que hablan, que suele citar en relación a los dones y que más hablan de esto. En Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno
según el don que ha recibido, otra vez podríamos hablar allí del ministerio específico, cada uno con lo que Dios le haya dado, ministreselo a los demás, se vuelve a usar la misma palabra, servicio, como buenos administradores, economía, de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, según el don que ha recibido, sírvale a los demás como buenos economistas, como buenos administradores, gestores de la multiforme gracia. Servir es, de otras cosas, administrar la gracia de Dios. Quiero leerles un párrafo de un comentario. Pablo veía su tarea como la de ser un canal de la gracia de Dios a los hombres. Uno de los grandes hechos de la vida cristiana es que se nos han dado cosas preciosas en el Evangelio. Y se nos han dado para que las compartamos con otros. Y una de las grandes advertencias de la vida cristiana es que si nos guardamos para nosotros mismos esos tesoros, los perderemos. Esas son palabras de William Barclay. Uno de los grandes hechos de la vida cristiana es que Dios nos ha dado cosas maravillosas en el Evangelio. Pero una de las grandes advertencias es que si no las administramos, las perderemos. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Y de las 10 minas, que son sinónimas. Un día va a venir el Señor, como dice el coro 45, que a los chicos les gusta mucho, no sé si la siguen cantando, la reunión de coro, hace mucho que no vengo. Cuando venga el Señor y te pregunte por tus talentos, lamentablemente hemos reducido el concepto de talento a los dones, una pena. La parábola en realidad no habla de dones, habla de los asuntos del reino de Dios. El reino de los cielos comienza diciendo, es semejante a un hombre que se fue lejos y dejó sus asuntos para administrar. Que no son solo los talentos, son todos los asuntos relacionados con el reino de Dios. Y la gran pregunta es, ¿y cómo los estamos administrando? Y luego vendrá el Señor y nos preguntará, te di estos asuntos para administrar. Algunos hemos recibido dones, talentos para administrar la iglesia desde nuestro lugar pastoral. Algunos ya son padres que nos han sido dados nuestros hijos para administrarlos de acuerdo con el reino de Dios. También vendrá el Señor y me dirá, te di 4 hijas, a ver cómo las criaste, según mi reino o según tu criterio, o según Pilar Sordo. Y tendremos que responder cómo hemos administrado el tiempo, los recursos, la sexualidad, nuestra salud física y mental, porque todo eso es la expresión de la multiforme gracia de Dios. Qué bueno tener estas cosas en claro, ¿no? Bueno, no sé si les parece a ustedes, pero cuando tengo estas ideas claras, puedo ordenarme mejor en la administración de varias cosas en mi vida. El ministerio es servicio y el servicio es administrar la gracia. Por eso, la insistencia en pensar en el ministerio de la manera en que solemos conversar. El ministerio es del Señor, no es nuestro. Las personas son del Señor, no es nuestra. El tiempo que invertimos es del Señor. Yo no puedo hacer lo que yo quiera con el ministerio porque es del Señor. En realidad sí puedo hacer lo que quiera, pero así me va. Entonces, lo que vemos de Pablo es que él tiene su identidad clara en Cristo, el objeto de su ministerio. Tienen claro que el ministerio o el servicio es administrar la gracia. Y en última instancia, lo que Pablo tiene en claro es que el conocimiento de Dios depende de Dios. Que obvio. El conocimiento de Dios, no conocer acerca de Dios, sino conocer a Dios, no depende de ustedes, ni de mí, ni de la prolijidad con la que yo presente el Evangelio o los argumentos con que defienda la fe. El conocimiento de Dios depende de Dios. La palabra revelación que usa aquí Pablo, el versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, o antes ya lo he escrito breve. La palabra revelación es la palabra que ya conocemos. ¿Cuál es? Apocalipsis. ¿Y qué significa Apocalipsis? No, esa es escatología. Apocalipsis significa quitar el velo. Hay un velo que cubría
a Dios y el Señor quita el velo y el único que puede quitar el velo que lo esconde de la humanidad es Él. ¿Quién más puede hacer? Nadie más. Dios se ha revelado de varias maneras, dice Hebreos. Antes a nuestros padres por los profetas, ahora a nosotros nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. El velo se quita finalmente en Cristo, Pablo lo dice en 2 Corintios. Dios se revela, Dios se da a conocer y el único que puede darse a conocer a la humanidad es Dios. Ningún ser humano ha podido, ni puede, ni podrá jamás llegar al conocimiento de Dios a menos que Dios se lo permita. Puedes saber algunas cosas de Dios, por eso yo tengo amigos, muy buenos amigos, que charlo a veces y parece que supieran algunas cosas. A veces se expresan como si conocieran al Señor, casi, porque han tenido una vida piadosa o porque han crecido en una familia religiosa que les ha enseñado ciertos dogmas, evangélicos o no, y tienen cierto tipo de conocimientos acerca de las verdades de Dios, pero luego en la vida, en lo que llamamos el fruto, demuestran que al final no conocían a Dios. En esa experiencia personal de la que Pablo hablará en el capítulo 3, versículo 14 en adelante. De conocer plenamente el misterio de Dios y lo que significa la naturaleza de la iglesia, mi vínculo con la iglesia, mi realidad espiritual, no lo han entendido. Y por mucho que yo me siente a conversar con ellos, les lea los textos y compartamos algunas lecturas de autores que a ellos les gustan y a mí también, no puedo convencerlo. Yo no les puedo enseñar qué es ser cristiano y cómo se vive la fe cristiana y quién es Dios y lo que espera de ellos y de mí. Yo no se los puedo enseñar si Dios no se los revela. Este misterio, la palabra misterio, que no significa algo, no hay que contarle a nadie, que es un secreto. La palabra misterio es, en la teología de Pablo, algo que Dios había reservado, no lo daba a conocer y que cuando se cumple el tiempo, Dios mismo lo da a conocer. Este misterio es revelado por gracia por Dios mismo. Ellicott señala que aquí hay una expresión doblemente enfática, porque el apóstol Pablo está hablando de la revelación de Jesucristo al mundo. Dios se ha revelado en la creación y Dios se ha revelado en el Evangelio, y eso está abierto para todos. Cualquier persona puede ver a través de la creación que hay un Dios y pudiera entender por medio de la Escritura quién es ese Dios. Y aún así eso no alcanza para que sean salvos. ¿Me expliqué? Una persona puede saber que Dios existe por medio de la creación, puede leer la Biblia de una manera informativa, descubrir que ese Dios final, de hecho hay muchos teístas, en un estudio bíblico ya habíamos hablado del deísmo, panteísmo, teísmo y demás, hay muchos teístas que reconocen que hay un Dios que está detrás de todo eso y no significa que sean salvos. Porque la revelación del misterio es algo que Dios otorga al mundo, y Pablo también habla de sí mismo, el misterio del Evangelio que me ha sido revelado a mí, se me ha dado a conocer, lo he recibido como un don, y ese es el punto en cuestión y es lo que Pablo quiere resaltar a los efesios. El hecho de que Dios se haya revelado en Jesucristo no significa que todos entienden esa revelación en Cristo. José el domingo pasado hablaba de la iglesia visible e invisible. Lo vamos a repetir. La iglesia visible somos todos los que nos vemos cantando los domingos. La iglesia invisible es quien de todos nosotros realmente es salvo. Aunque venga todos los domingos y cante, aunque sepa el catecismo y el credo, la iglesia invisible es conformada por aquellos que han respondido a este misterio revelado en Cristo, y eso solo lo da el Señor. Bueno, después se ve en el fruto, en cómo vivimos, se nota si hay o no salvación. Entonces, el hecho de que Dios haya revelado el misterio en Cristo no significa que todos lo puedan entender. Cuando Pablo habla aquí de esto que le ha sido revelado, está haciendo referencia a varios momentos en su vida, pero hay uno puntual y es su conversión camino a Damasco. Si ustedes recuerdan el episodio, Hechos capítulo 9, creo que no hace falta leerlo, ¿no? Lo podemos citar y si alguno quiere tenerlo en mano para ir revisando.
Cuando Pablo va camino a Damasco, está ese destello de luz y la voz que le habla, y allí Pablo recibe la revelación de que aquel a quien él perseguía, creyendo que estaba prestando servicio a Dios, hablando del primer punto, aquel a quien perseguía era en realidad el Cristo prometido a la humanidad por los profetas. Y una de las cosas súper interesantes del pasaje es que dice el capítulo 9 de Hechos, que los que iban con Pablo escucharon la voz, pero no vieron a Cristo. Interesante, ¿no? Si iban todos por el mismo camino, en el mismo momento, y el evento tuvo lugar para todos, ¿por qué el Pablo fue el único que tuvo la visión? Porque había una elección de Dios, de darle a Pablo esa visión, por todos los planes que Dios tenía para con Pablo, para convertirlo en apóstol, y uno de los requisitos era que fuera testigo ocular de la resurrección de Cristo. Pero en el mismo momento, todos juntos, Dios decide revelarle a Jesucristo solo a uno de ellos. Los demás sí escucharon, pero no vieron a Cristo resucitado. Es una gran imagen de lo que ocurre todavía hoy. Y cuando estamos sentados aquí y es expuesta la palabra, y muchos de nosotros podemos escuchar, aunque no a todos, el Señor nos muestra a Jesucristo resucitado. Eso es elección del Señor. Y cuando Pablo está pensando en esto, en este secreto que le ha sido revelado, se ve a sí mismo como un receptor de esto, pero, vuelvo a citar a Barclay, Pablo no consideró nunca que él había sido el descubridor del amor universal de Dios. Él creía, tenía la conciencia de que Dios se lo había revelado. Nunca leemos a Pablo diciendo, miren a qué conocimiento llegué, qué bien, cómo he logrado crecer, qué madurez he alcanzado, qué bárbaro, qué genio soy. Nunca se expresa de esa manera. Pablo siempre habla como, qué misericordia ha tenido Dios conmigo. Lo vamos a leer en los versículos que siguen. Qué bueno ha sido Dios conmigo, que me ha dado a conocer algo tan maravilloso. ¿Y yo qué dice para nada? Nada. Bueno, Pablo era instruido a los pies de Gamaliel y él podría haber dicho, bueno, por supuesto, Dios me eligió a mí porque yo tenía mucha cultura, mucho conocimiento y una buena trayectoria. No, no, ni eso tampoco. Yo, sí, me eligió el Señor a mí y me dio a conocer a Jesucristo. Como dice esa canción, ¿qué sería de mí si no me hubiera salido? ¿Dónde estaríamos nosotros ahora si no fuera por esa misericordia del Señor? Y algunos estarían volviendo de haber pasado la noche de fiesta con una botella de cerveza de vino en la mano. O estaríamos durmiendo hasta las 11 y despertarnos porque hay que despertarse, pero sin un propósito. Pero la razón por la que estamos acá, algunos han venido obligados, pero nosotros estamos acá porque hemos sido encontrados por Cristo, hemos sido alcanzados por Cristo, sin ningún mérito. ¡Qué bendición! Qué importante tener eso en claro. El conocimiento de Dios es revelación de Dios. Solo depende de Él, no de mí. ¿Y eso qué impacto tiene? Bueno, en primer lugar, que yo tengo que ser consciente de la gracia en la que vivo y nunca creerme que soy mejor que mis vecinos que no han sido alcanzados por Cristo, porque la diferencia entre ellos y yo es la gracia de Dios. Si no fuera por el Señor, yo estaría como Él. Así que no hay nada que yo pueda sentir en lo que soy mejor. Solo el amor del Señor. Y en segundo lugar, como implicación para la vida y para el ministerio, Pablo es consciente de que la formación y el crecimiento de la iglesia no dependen de sus esfuerzos, porque por eso se los está escribiendo a los Efesios. La gracia que me ha sido dada a mí para el bien de ustedes, y es la gracia de Dios la que los está llevando a ustedes en crecimiento. Lo vamos a leer después, capítulo 4, por ejemplo. Es el Señor, Él los mantiene unidos, Él los mantiene creciendo. Por gracia, el Señor ha dado dones a la iglesia para que todos crezcamos hasta ser como Cristo. Es la gracia la que está edificando a la iglesia. No son mis esfuerzos ni mis insistencias. Así que, en primer lugar, como pastor o en cualquier otro ministerio en el que yo pudiera desarrollar, qué alivio para mí saber que ni la salvación de ustedes ni el crecimiento de ustedes depende de mí. Qué bueno saberlo también para que yo no pretenda ocupar en la vida de ustedes un lugar que solo le corresponde al Señor.
Qué triste que sería, ¿no? Bueno, el otro día, ayer cuando fuimos a visitar a Ricardo, hay que seguir recordándole que yo no lo voy a sanar, ¿sabes? Le agradezco, gracias por la invitación, por la consideración, pero a menos que Cristo esté en su vida y seguimos orando por eso, para él. Y no depende de nosotros. Ustedes vienen a trabajar con los niños, ministerio con los Boy Scouts, la escuela bíblica, que los chicos del barrio se encuentren con Cristo y sus vidas sean transformadas, no depende de nosotros, lo hace el Señor. No significa que, bueno, vengo a tomar mate. No, ustedes entienden perfectamente de qué estamos hablando, hacemos lo que tenemos que hacer, pero nosotros no podemos cambiar el corazón de las personas. Lo hace el Señor. Como padre, qué alivio. El crecimiento, la salvación de mis hijas dependerá de Dios si Él las elige para ser salvas, y su fe dependerá del Señor. Su santificación dependerá del Señor. Yo las puedo retar, las puedo corregir, puedo implementar métodos, revistas, libros, YouTube, puedo ver tutoriales y todo está muy bien, pero el corazón de Isra lo va a cambiar el Señor solamente. El corazón de Pauli, ¿quién saca el egoísmo del corazón? El Señor solamente. Digo, tenés que dejar de ser egoísta. Bueno, ¿y cómo se hace para sacar el egoísmo del corazón? ¿Cómo se hace para sacar el orgullo del corazón? No lo podemos hacer nosotros, lo hace el Señor. Qué bueno poder descansar en eso. Entonces me evito, a veces cuando reniego con ella, decirles cosas que no debí decirles, porque antes, en mi carnalidad, en mi potencia, en mi enojo, yo para que te acciones le decía, pero no te das cuenta, sos un inútil. Mi vida humana no obra la justicia de Dios. Meto la pata por carnal. Puedo descansar en la gracia de Dios, las cosas se ordenan. Así que qué bueno es tener estas ideas claras. En estos 3 versículos, Pablo sabe entonces que su identidad en Cristo, o está consciente, tiene en claro cuál es el objeto de su llamado, que la esencia del ministerio es administrar la gracia de Dios y que el conocimiento de Dios depende solo de Dios. Pregunta final, ¿tendremos nosotros también en claro esas ideas? ¿Son parte de nuestra forma de pensar y de entender la vida y el mundo? Los invito a que oremos para terminar este momento y que sea también una oración en cada día de nuestras vidas. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad de abrirla y leerla en nuestro idioma, pero también te doy gracias por la presencia y la acción de tu Espíritu Santo en medio nuestro, porque en tu misma escritura dice que es tu Espíritu el que nos guía a toda la verdad. Por eso necesitamos que nos enseñes, que nos instruya y que lo que vamos aprendiendo de tu palabra produzca un cambio real en nuestras vidas. Ayúdanos a pensar como quieres que pensemos, a entender la vida como lo enseña tu palabra, a conducirnos en el mundo de acuerdo con tus principios y criterios. A veces es difícil, pero confiamos en que nos darás las fuerzas y la sabiduría para poder hacer. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.